Soy Martín Grilli, abogado especialista en derechos reales, y en esta oportunidad quiero responder junto a ustedes la siguiente pregunta. ¿Cómo es la mejor forma de reivindicar un inmueble que está construido por el poseedor? Esta temática es tratada de manera suficiente en el libro de Juicio de Reivindicación, Teoría y Práctica. Y una de las cosas que hay que aclarar es que normalmente en las construcciones o edificaciones realizadas por el poseedor de un inmueble se las suele denominar mejoras, y no son mejoras. La edificación o la construcción es eso, es una edificación o una construcción. Las mejoras, si bien son actos materiales y muchas veces tienen que ver con el rubro de la construcción, no son técnicamente una construcción. La mejora es, como dice la palabra, un mejoramiento de lo que ya existe. La construcción o la edificación es hacer existir algo que antes no existía. Supongamos un ejemplo bien práctico. En un inmueble, si yo construyo 2 habitaciones, eso es construcción y es edificación, no es mejora. No es mejora porque la construcción no existía antes. En cambio, si una construcción existe y lo que yo hago es ampliar con una habitación o mejorar algún revestimiento, eso es mejora. Parece una cuestión solamente de términos, pero también tiene una diferencia jurídica muy importante. ¿Y cuál es? El artículo 1938 establece que al poseedor solo se le deben restituir, en el caso de que tuviese que devolver el inmueble, las llamadas mejoras necesarias y no las suntuosas o suntuarias o de lujo. Sin embargo, en el caso de edificación o construcción realizado por el poseedor, se aplica el artículo 1962. Y el artículo 1962 establece que en principio, ahora lo vamos a desarrollar bien, en principio, al poseedor que edificó o construyó en suelo ajeno, el segundo párrafo de este artículo que les nombré, en principio se le tiene que dar el mayor valor que con su construcción o edificación irrogó o proporcionó al inmueble. Volviendo al tema, es decir, la diferencia práctica y sustancial y jurídica entre considerar esa construcción una mejora o considerarla como es una edificación, es que si yo lo encaro por el tema de mejoras de 1938, si yo hice una construcción con lujo, con, no sé, supongan ustedes, varias piletas o piscinas de natación, hidromasajes, muchos hidromasajes, revestimientos de primera calidad, no me es responsable porque eso subsumido en el concepto de mejora es suntuosa. En cambio, en 1962, segunda parte, no distingue en suntuosa o necesaria. Directamente dice que si el poseedor es de buena fe, el poseedor que construyó es de buena fe, se le debe restituir el mayor valor. Y acá ya sé, la mayoría de la gente cuando uno explica esto dice, pero qué injusto. Encima, que ocupó un lote que no le pertenece, que no tiene ningún derecho, realiza una construcción y el dueño que quiere reivindicar tiene que pagarle el mayor valor. ¿No es? Sí, suena injusto, pero esta es una de las tantas espejismos que presenta la materia de derecho real. Y yo digo espejismo porque en realidad a primera vista parecen algo que no son, parecen contradicciones, parecen injusticias. Pero donde uno explica o desarrolla más, se entiende que no es tan así. ¿Y por qué? Bueno, para entenderlo primero hay que establecer cuándo alguien que construye en suelo ajeno lo hace de buena fe. Buena fe, en el caso del poseedor que edifica en suelo ajeno, se da en aquellos casos en que, debido a circunstancias externas, recayó en una confusión y no tuvo forma de saber que realmente el suelo no le pertenecía. Y ustedes dirán, no puede ser eso. Yo lo vi, sin embargo, en estos 30 años me pasó en un caso en que se le vende, obviamente antes de escriturar, fue una cadena de errores para atrás.
erró el agrimensor que concurrió, también erró el escribano que instrumentó, obviamente. El escribano lo que hizo fue reflejar lo que antes de alguna manera le informó el agrimensor. Pero bueno, de forma tal que le dijeron, este es su lote, era un lote, digamos, sin construir, compra, escritura, y en realidad el lote que le podían realmente vender o que le correspondía que le vendieran se situaba exactamente enfrente del que edificó. Edificó. Bueno, años después aparece el titular, obviamente, y realiza una acción reivindicatoria. Bueno, y dice, yo ya construí y vivo acá, ¿no? ¿Qué hay que pagarle al de buena fe? La ley dice que al de buena fe hay que pagarle el mayor valor. Y yo siempre explico, o mejor dicho, para explicar esto, doy un ejemplo que es muy sencillo. Puede suceder que yo invirtiendo 10 pesos logre, mediante una construcción, darle al inmueble un mayor valor de 30. ¿Por qué? Porque supongan que la mano de obra la realizo yo, o porque tengo acopio de materiales, no importa. En el caso de que yo sea de buena fe, a mí no me tienen que devolver los 10 pesos de inversión de materiales o mano de obra. Me tienen que devolver los 30, porque los 30 es lo que se va a quedar el titular en caso de tener que devolverle el terreno. Cuando se es de buena fe, la ley de alguna manera quiere contemplar eso, es decir, a quien no tuvo forma de evitar ese error, porque obviamente, como en este caso que les comentaba, que me tocó vivirlo de alguna manera, él confió y se entregó a profesionales que un error inicial se fue reflejando y replicando a llevarlo a esta situación. Entonces, no puede castigarlo con la demolición de la obra. Entonces, en estos casos, al poseedor de buena fe se le debe dar el mayor valor. Y entonces, y como para ir terminando esta entrega, ¿cuándo sería de mala fe? No, de mala fe es sencillo definirlo. Es cuando yo construyo en un inmueble que yo sé que no es mío, o bien tengo formas de saber de que no es mío y así todo no las implemento. Ahí soy de mala fe. Ahí soy considerado constructor o edificador de mala fe. En principio, la solución que nos da este 1962 segundo párrafo es que si soy de mala fe, a instancia del titular, puede corresponder la demolición de la obra. Es decir, no habla de demolición, pero volver las cosas, dice el código, al estado anterior a costa de que construyó. Es decir, saque esto, ¿no? Y la demolición de esto lo tiene que pagar el mismo que construyó. Salvo, dice también el código, que la diferencia de valor sea muy importante. Es decir, ¿qué diferencia de valor? No lo explica bien el código, pero se puede inferir. Es decir, si el inmueble, el valor terreno, solo fuera de 10 pesos y la construcción que se hizo sin derecho es 50, evidentemente mandar a demoler 50 sería una situación totalmente ruinosa. Entonces, en ese caso, tiene la posibilidad el titular, ¿no?, de quedarse con la obra solo pagando el costo de materiales y mano de obra.